gran saludo para todos. Continuamos con el capítulo de modelado matemático de sistemas de control. Y hoy le toca el turno a los sistemas electromecánicos. Y en particular vamos a considerar el motor de corriente continua. Entonces, el motor de corriente continua recibe energía eléctrica y la transforma en movimiento, ¿no? En energía mecánica. Entonces tenemos aquí nuestro motor acoplado con una carga mecánica que está moviendo. Este motor consta de dos embobinados, el de campo y el de armadura. El de armadura puede girar libremente y la armadura se encuentra dentro de un campo magnético que es generado por el embobinado de campo. Otros nombres que se le suelen dar a estos circuitos de campo y de armadura, estos embobinados, son el de estator y rotor. Vamos a ver el principio básico, el principio físico básico que está detrás de la operación del motor, dentro de esta transformación de energía eléctrica en energía mecánica. Entonces, vamos a suponer una espira de el embobinado de armadura, el embobinado que puede girar libremente, que se encuentra dentro de un campo magnético que es generado por el embobinado de campo. Entonces, nuestro análisis vamos a particularizarlo aquí para una sola espira de este embobinado de armadura. Entonces, vamos a suponer que hay una corriente I sub A que está fluyendo a través del embobinado que se encuentra inmerso dentro de este campo magnético B. Entonces, van a aparecer fuerzas, esta fuerza, ley de Ampère, que lo van a hacer girar. Esta fuerza, tiene esta expresión matemática para una espira rectangular. Si consideramos la totalidad de las espiras, N, entonces va a aparecer un efecto multiplicativo. La fuerza sobre los alambres del embobinado, que estamos identificando aquí con estas flechas, una hacia arriba y otra hacia abajo, van a producir un par, un torque. Y ese torque se calcula como la fuerza esta por la dimensión, esta longitud B. Entonces, ese par, ese torque, es proporcional a este producto, ¿no? Del campo magnético por la corriente de armadura, que es lo que tenemos aquí. Pero en realidad es proporcional, como el campo magnético es constante, el torque va a ser proporcional a este cambio, ¿no? En la corriente de armadura. Esta es la primera ecuación de lo que es el principio básico de operación del motor. La segunda tiene que ver con que la armadura es un embobinado que está girando dentro de un campo magnético. Y eso va a generar un voltaje que es consecuencia de la inducción electromagnética. Y este voltaje se opone al cambio que lo produce y es lo que se denomina fuerza contra electromotriz. Esta fuerza contra electromotriz, que la vamos a representar por B sub B, aquí, es proporcional al campo magnético y a la velocidad de giro del embobinado. Entonces, nuevamente, como el campo magnético es constante, en realidad esta fuerza contra electromotriz es proporcional a la velocidad angular de giro. Entonces, estas son las dos ecuaciones, la ecuación de torque y la ecuación del voltaje aquí, de la fuerza contra electromotriz, que rigen la operación del motor de corriente continua. Entonces, el motor de corriente continua controlado por armadura, porque estamos suponiendo aquí que el circuito de campo es constante, y le está generando un campo magnético que es constante, donde está inmerso el circuito de armadura, tiene este esquema de representación. Entonces aquí aparece el circuito de armadura que tiene un fenómeno resistivo y otro inductivo, y aquí está la fuerza contra electromotriz que describíamos hace unos instantes. Aquí está la carga mecánica, ¿okay? A la que está conectada el eje del motor, que estamos modelando a través de esta inercia y de la fricción, de esta oposición al giro, dada por B sub L. Entonces este es el circuito de carga mecánica.
Y el circuito de campo, bueno, suponemos una corriente de campo constante que es la responsable de generar ese campo magnético constante donde hemos comentado se encuentra girando libremente el embobinado de armadura. Entonces vamos a encontrar las ecuaciones dinámicas que rigen el movimiento del motor. Entonces ya comentamos dos que están vinculadas a lo que es el principio básico de operación del motor. Vamos a ver las otras, que es la ecuación eléctrica, cuando uno recorre esta malla del circuito de armadura, y la ecuación mecánica, cuando plantea la ley de Newton aquí en el eje del motor que está girando y está conectado a esta carga mecánica. Entonces les repito, aquí está el esquema que habíamos considerado antes. ¿Cuáles son las ecuaciones dinámicas? Tenemos aquí la ecuación que comentábamos sobre la fuerza contra electromotriz, que dijimos que era proporcional al campo magnético y aquí a la velocidad angular de giro del eje del motor. Como el campo magnético es constante, este producto, caso 2 por B, lo podemos renombrar como lo que es la constante del motor. Entonces tenemos aquí fuerza contra electromotriz proporcional a la velocidad angular. Si recorremos aquí la malla de lo que es el circuito de armadura, bueno, tenemos que el voltaje de armadura es igual a la caída de tensión en la resistencia, más la caída de tensión en el inductor, más la fuerza contra electromotriz, que la tenemos aquí arriba. La ecuación de torque, la vimos en el principio físico básico de operación del motor, venía dada por esta expresión, que era proporcional aquí al producto del campo magnético por la corriente de armadura. Entonces, nuevamente, este producto de K1 por B lo podemos renombrar a través de lo que es la constante de torque. Y estos datos de Km y K sub tau, constante de motor y constante de torque, son datos que da el fabricante del motor. Y cerramos aquí considerando lo que es la ecuación mecánica, que tiene que ver con la aplicación de la ley de Newton en el eje aquí del motor. Entonces, este torque menos la reacción que se modela por lo que es este amortiguador, que recuérdense que es BL por la velocidad angular. Aquí tenemos este término. Bueno, eso va a ser igual a la inercia por la aceleración. Entonces, aquí estamos escribiendo J y B, y J y B recoge la actuación conjunta de lo que es la parte de armadura, JBA, y lo que es la inercia y aquí fricción, viscosidad de la carga. Entonces sumamos los efectos y eso lo reemplazamos en J y en B. Entonces estas son las cuatro ecuaciones. La primera y la tercera vinculadas con el principio físico de operación del circuito. La segunda con lo que es la ecuación eléctrica del circuito de armadura. Y la cuarta ecuación es la ecuación mecánica que se obtiene aplicando la ley de Newton. Entonces, estas ecuaciones nosotros pudiéramos aplicarle la transformada de Laplace y relacionar como entrada aquí el voltaje de armadura con la salida que sería la posición. Y eso nos daría el modelo matemático de representación función de transferencia. ¿Okay? Eso es lo que hacemos aquí o lo que se muestra a continuación. Entonces, aquí se dice que aplicando el operador transformada de Laplace a las ecuaciones dinámicas previas, esas cuatro ecuaciones, se puede determinar la función de transferencia. Entonces, fíjense que no hay término independiente, por lo que ahí podemos sacar aquí factor común S. Va a aparecer un polo, entonces, en el origen. Una simplificación frecuente cuando uno trabaja con motores de corriente continua es considerar el efecto inductivo despreciable. En efecto, esta inductancia es muy pequeña y en muchas aplicaciones se descarta. Entonces, cuando aquí anulamos el efecto inductivo, esta función de transferencia pasa a esta que tenemos aquí abajo. Entonces, fíjense lo que les indicaba arriba, que nosotros podemos sacar aquí factor común S. Y esta expresión de la función de transferencia, para un caso general, luce de esta manera.
Tenemos una constante en el numerador y en el denominador tenemos un polo en el origen y este polo real en la posición alfa, que va a depender de todos estos parámetros electromecánicos que tenemos en esta ecuación ya más específica. Entonces, este sería el modelo función de transferencia. El modelo en variables de estado física, bueno, de las ecuaciones dinámicas, seleccionamos el vector de estado. Entonces, fíjense que en este caso tenemos un sistema electromecánico. Entonces, debemos utilizar las variables de estado física de cada uno de estos sistemas. Recordamos que en el caso del sistema eléctrico son voltajes en condensadores y corrientes en inductores, y en el caso de un sistema mecánico son velocidades y desplazamientos. Entonces, en la parte eléctrica no tenemos fenómeno capacitivo, no hay capacitancia, pero sí hay inductancia. Por lo tanto, podemos escoger como variable de estado la corriente de armadura y eso del lado eléctrico y del lado mecánico, posición angular y velocidad angular. Entonces, en total nos da estas tres variables de estado. Y adicionalmente consideramos como U, como entrada, el voltaje de armadura. Entonces, manipulando estas ecuaciones a la luz de esta selección, obtenemos el modelo en variables de estado físicas de nuestro motor de corriente continua. Otra relación importante en un motor de corriente continua es lo que se conoce como la característica torque-velocidad del motor. Entonces vamos a ver cómo obtenemos esta relación, esta característica. Entonces partimos de nuestras ecuaciones dinámicas y reemplazando el voltaje de la fuerza contraelectromotriz en la ecuación de armadura, el voltaje de la fuerza contraelectromotriz corresponde a la primera ecuación y el voltaje de armadura está aquí en la segunda ecuación. Pero añadimos aquí la simplificación de que la inductancia es cero. Entonces, reemplazando la ecuación 1 en la 2 y estableciendo aquí que este término no está presente, porque la inductancia es cero, tenemos esta relación. Entonces, de esta ecuación despejamos la corriente de armadura y la reemplazamos en la ecuación de torque, que es la tercera. Entonces, eso nos va a dar esta segunda ecuación que tenemos acá. Entonces, ahora, preparando el terreno para obtener esta relación torque-velocidad, vamos a considerar que el voltaje de armadura es constante. Entonces, lo denotamos de esta manera, ¿no? B sub A, aquí B mayúscula. Cuando eso ocurre, el motor va a girar a una velocidad angular que es constante, que vamos a identificar a través de esta variable, omega sub n. Y ella va a producir un torque constante, T sub n. Entonces, para esta condición, que es una condición de estado estacionario, esta ecuación aquí instantánea, que está cambiando con T, se simplifica a esta expresión que tenemos aquí abajo. Entonces, la ecuación que teníamos en la diapositiva anterior la estoy reescribiendo aquí, y esto corresponde a la ecuación de una recta, donde el parámetro es el voltaje de armadura, que recuérdense que es constante, y ese voltaje constante está generando una velocidad angular constante y produciendo igualmente un torque constante. Entonces, esto que está acá es la ecuación de una recta, que vamos a asociarla de esta manera. Entonces, y igual mx más b. Entonces, la ordenada en el origen viene dada por este término y la pendiente es una pendiente negativa, que es esto que está acá. Entonces, por eso es que tenemos este comportamiento. Entonces, en el eje de ordenada tenemos torque y en el eje de abscisa tenemos la velocidad angular. Entonces, estas ecuaciones de la recta están parametrizadas en términos del voltaje de armadura. Entonces, aquí para un voltaje de armadura 1, tendríamos esta ecuación, para un voltaje de armadura 2, esta ecuación, y bueno, eso podríamos aquí representar varias rectas dependiendo de
valores distintos del voltaje de armadura. Entonces, dos parámetros aquí importantes son las intersecciones con los ejes. Entonces, la intersección con el eje de ordenadas corresponde a lo que se denomina el torque de parada. ¿Okay? Frecuencia aquí 0 o velocidad angular 0. Y la otra intersección con el eje de abscisas, el eje de la frecuencia, es lo que se conoce como la velocidad aquí de giro sin carga. ¿Okay? Porque aquí el torque, esto correspondería a un torque 0. Entonces, reemplazando en la ecuación de la recta que obtuvimos, se puede determinar que el torque aquí de parada viene dado por esta expresión y la velocidad angular sin carga a esta otra. ¿Okay? Eso es sencillo de calcular. Entonces, igualmente, a partir de estas expresiones que traemos de la diapositiva anterior, reescribiéndolas de otra forma, llegamos a estas expresiones que están acá. Y lo interesante de ella es que a partir de estas variables de torque de parada y velocidad angular sin carga, se pueden determinar parámetros del motor. Entonces vamos a cerrar considerando un ejemplo. Entonces, en este ejemplo, fíjense que tenemos un motor de corriente continua, un tren de engranaje y en el eje 2, aquí, lo que es la carga mecánica que está tratando el motor de mover. Adicionalmente, tenemos aquí la característica de torque velocidad, ¿no? Velocidad angular, para un voltaje de armadura específico, ¿no? De 100 voltios. Entonces, fíjense que tenemos una cantidad aquí de variables especificadas, la inercia de armadura, aquí la viscosidad de armadura, la relación de dientes del tren de engranaje, la inercia de carga y lo que es aquí la fricción para el circuito de carga, ¿okay? Que está en el eje 2 de este sistema mecánico en rotación, este sistema electromecánico, ¿no? Que tenemos un motor. Entonces nos están pidiendo que calculemos la función de transferencia, esta posición aquí en el eje de carga, entre el voltaje de armadura. Entonces, esta posición en el eje de carga es la variable de salida y el voltaje de armadura es la variable de entrada. Entonces, bueno, tenemos trabajo por delante. Vamos, aquí recordamos el esquema que tenemos y aplicamos ley de Newton para el eje del motor. Entonces, aquí no aparece, bueno, pero esto sería el torque aquí del motor, y este que está acá sería el torque 1 vinculado al engranaje 1, y aquí va a aparecer entonces un torque 2 o de carga, si quiere, que está vinculado al segundo engranaje. Entonces aplicamos ley de Newton en el eje del motor. Entonces tenemos el torque del motor y estos torques de reacción, el del engranaje y el de la fricción aquí, que está vinculado a lo que es el circuito de armadura. Eso es igual a la inercia de armadura por la aceleración del eje del motor. Aplicamos ley de Newton en el eje de carga, entonces aquí tenemos el torque 2 menos la reacción viene dada aquí por B sub L. Eso va a ser igual a la inercia de carga por la aceleración angular. Las relaciones de los engranajes para el torque en la carga y para la posición del eje de carga. Entonces nosotros reemplazamos estas relaciones en la ecuación aquí del eje del motor y sustituyendo por los valores, por los datos aquí de nuestro sistema, obtenemos esta ecuación diferencial. Entonces ya tenemos
la parte mecánica descrita, ¿no? Aplicando las leyes de Newton. Entonces tenemos una primera ecuación diferencial. Vamos a continuar con nuestro análisis. Entonces vamos a trabajar ahora con el motor de corriente continua. Entonces la fuerza contra la electromotriz viene dada por esta expresión. El voltaje de armadura, cuando nosotros recorremos aquí el circuito, noten que la inductancia no aparece, es cero. Entonces es por eso que tenemos esta relación que está acá. Y el torque generado, recuérdense que es proporcional a la corriente de armadura. Entonces, manipulando estas ecuaciones, ¿okay? Aquí despejamos la corriente de armadura en la ecuación del torque y lo reemplazamos en la de voltaje. Bueno, eso nos va a permitir obtener esta ecuación diferencial que tenemos acá. Entonces tenemos la ecuación del motor y la ecuación mecánica que habíamos obtenido previamente. Entonces, estas dos ecuaciones, ¿okay? Cuando reemplazamos la mecánica en la del motor, las podemos combinar a través de esta ecuación diferencial. Y en esta ecuación diferencial, pues recuérdense que nosotros queremos relacionar en la función de transferencia la posición en el eje de carga y el voltaje de armadura. Queremos hallar la función de transferencia. Entonces planteamos para el tren de engranaje esta relación. Entonces queremos ir del eje del motor al eje de engranaje. Entonces esta ecuación que hemos obtenido combinando las dos ecuaciones diferenciales que se calcularon previamente, nos permite entonces obtener esta ecuación diferencial. Y es aquí donde logramos relacionar las dos variables que nos interesan, θL y el voltaje de armadura. Entonces, finalmente, la ecuación diferencial la llevamos al dominio de Laplace, aplicando la propiedad de derivación y estableciendo el cociente aquí de las variables que nos interesan, posición en el eje del motor y voltaje de armadura, obtenemos la función de transferencia. ¿Okay? Pero todavía hace falta algo para obtener una función de transferencia específica, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros conocemos el dato aquí del número de dientes, pero estos parámetros R sub A y K sub tau y K sub M no lo conocemos. Pero tenemos esta relación, la característica torque-velocidad. Entonces, de aquí se desprende que el torque de parada es 500, que la frecuencia cuando no hay carga es 50 radianes sobre segundo, y el voltaje de armadura para el cual se obtuvieron estos valores es 100 voltios. Entonces, utilizamos las expresiones que se calcularon previamente y podemos obtener entonces, a partir del torque de parada, el voltaje de armadura y la frecuencia sin carga, estos valores, ¿no? Constante de torque entre resistencia de armadura es 5 y la constante del motor es 2. Entonces, esos valores los podemos reemplazar en nuestra función de transferencia y ahora sí podemos alcanzar un resultado específico. Entonces, para el motor del ejemplo, que tiene el tren de engranaje y la carga que se especificó, la función de transferencia es esta. Les agradezco su atención. Les deseo un excelente día.